En lo profundo de los bosques nevados de Montana, donde el viento cortaba entre los pinos como una navaja y el silencio presionaba pesadamente sobre una cabaña solitaria, Jack Walker había aprendido a vivir sin esperar milagros. Pero en esta noche helada, un suave sonido en la puerta rompió la quietud, y cuando la abrió, todo cambió. El invierno temprano se había asentado sobre el borde norte de Montana, el tipo de frío que llegaba silenciosamente y permanecía, envolviendo el bosque en luz pálida y nieve suave e implacable. Y en esa quietud se alzaba una pequeña cabaña de madera donde Jack Walker vivía solo, un ex-Navy SEAL de poco más de 40 años, quien había elegido la distancia de pueblos y personas, no porque le disgustaran, sino porque el silencio era más fácil de manejar que los recuerdos. Jack era alto y de constitución sólida, sus movimientos económicos y controlados, su rostro definido por líneas afiladas y ojos firmes que rara vez revelaban emoción. Un hombre moldeado por años de disciplina y pérdida. Moldeado especialmente por una misión en el extranjero que terminó con vidas salvadas pero compañeros perdidos. Un evento que lo dejó respetado por otros pero interiormente retraído, cauteloso, lento para confiar en la comodidad o la paz. Y ahora sus días seguían rutinas simples de cortar leña, revisar trampas, mantener la cabaña, rutinas que daban estructura sin exigir sentimientos, rutinas que llenaban el tiempo sin hacer preguntas. Esa noche, la nieve había estado cayendo constantemente durante horas, no violenta, pero lo suficientemente espesa como para suavizar cada sonido, y el bosque parecía más cercano de lo habitual, presionando sobre la cabaña mientras el viento se movía suavemente entre los pinos, llevando aire frío que se filtraba por las paredes. Mientras Jack se sentaba cerca de la estufa con una taza de café ya tibio, sus pensamientos desenfocados, derivando entre nada y todo, consciente del vacío familiar que venía cuando no había misión que completar, y nadie esperándolo en ninguna parte. Había aprendido con el tiempo que este vacío era más seguro que la esperanza, porque la esperanza tenía una forma de reabrir puertas que había cerrado deliberadamente. Sin embargo, incluso así, sus instintos nunca dormían completamente. Y cuando un sonido débil lo alcanzó desde afuera, algo más suave que el viento, algo fuera de ritmo con el bosque, su cuerpo respondió antes que su mente. Hombros tensándose, respiración ralentizándose, atención agudizándose, una reacción nacida de años cuando la vacilación podía significar la muerte. El sonido llegó de nuevo, un rasguño amortiguado contra la madera, seguido de un gemido bajo, casi vacilante. Y Jack se levantó, moviéndose silenciosamente a través de la habitación, cada paso colocado con cuidado como si alguien pudiera estar observando. Aunque la parte lógica de él sabía lo poco probable que era eso, pero la lógica nunca lo había salvado en el pasado, la conciencia sí. Se detuvo cerca de la puerta, escuchando, su mano descansando sobre el mango, sintiendo el frío a través del metal. Sus pensamientos tocando brevemente cuánto tiempo había pasado desde que alguien había tocado a su puerta, cuánto tiempo había pasado desde que alguien lo había necesitado para algo más allá de lo que sus propias manos podían manejar. Y ese pensamiento despertó una tensión desconocida en su pecho. Cuando finalmente abrió la puerta, el frío entró inmediatamente, afilado y limpio, llevando consigo el olor a nieve y pino, y en el lavado de luz pálida desde el interior de la cabaña, la vio. Una pastora alemana parada en el porche, su pelaje espeso y oscurecido por la nieve, su postura alerta, pero no agresiva, sus ojos fijos en él con una intensidad que lo detuvo a mitad de aliento porque había inteligencia allí, y urgencia, y algo que se sentía incómodamente cercano al propósito. No era joven, quizás de 4 o 5 años. Su hocico ligeramente empolvado con escarcha, su cuerpo delgado y fuerte a la manera de un perro de trabajo, y sostenido suavemente en su boca había un pequeño bulto envuelto en una manta delgada, del cual venía el sonido más débil, un llanto frágil que cortaba el frío más agudamente que cualquier viento. Y a su lado, presionado cerca de su pierna, había un cachorro pastor alemán más pequeño, no más de unos pocos meses de edad, su pelaje más claro, sus movimientos inciertos, su cuerpo temblando no solo por el frío, sino por la confusión, sus ojos saltando entre Jack y su madre como buscando instrucción. El entrenamiento de Jack le dijo que evaluara amenazas, que controlara variables, que mantuviera distancia. Pero no había amenaza aquí que pudiera ver, solo una situación imposible desarrollándose frente a él.
Y por un momento simplemente se quedó allí parado, su mente luchando por alinear lo que estaba viendo con todo lo que entendía sobre el mundo. Porque los perros salvajes o callejeros no traían niños a las puertas. Y sin embargo aquí había un niño vivo, respirando, totalmente dependiente. La perra madre dio un paso adelante cuidadosamente, lo suficientemente lenta como para que Jack pudiera ver el control deliberado en su movimiento, y bajó el bulto sobre las tablas de madera del porche, luego retrocedió, posicionándose entre Jack y el cachorro, no en desafío, sino en protección, su mirada nunca dejando su rostro, y en ese intercambio silencioso, Jack sintió algo cambiar, un reconocimiento que no venía de la lógica, sino de la experiencia, porque había visto esta mirada antes en los ojos de soldados bajo su mando, la mirada que decía que todo dependía de lo que sucediera a continuación. Pero entonces sucedió algo que ningún plan podría haber predicho. Cuando Jack levantó al bebé en sus brazos, sintió algo moverse dentro del bulto, algo que no era el niño. Sus dedos tocaron un objeto duro envuelto contra el pecho del bebé, algo deliberadamente colocado allí. Con cuidado, desenvolvió la capa exterior y encontró un pequeño medallón de plata, antiguo y pesadamente grabado, y cuando lo abrió, dentro había una fotografía descolorida de una mujer joven sosteniendo a un bebé, y en el reverso, grabadas en cirílico, había palabras que Jack no podía leer pero reconoció inmediatamente como ruso. Su pulso se aceleró. Esto no era un abandono aleatorio. Esto era intencional, planeado, y alguien había marcado a este niño con una identidad que trascendía fronteras. La perra madre lo observaba intensamente, y Jack se dio cuenta de algo que lo heló más que la nieve. Esta perra había sido entrenada. No para pastorear o proteger propiedades, sino para misiones. El tipo de entrenamiento que él reconocía de unidades militares, la forma en que evaluaba amenazas, la forma en que posicionaba al cachorro, la forma en que había entregado al niño sin pánico. ¿Qué tipo de madre confiaría a su hijo no solo a un perro, sino a uno entrenado para operar en condiciones extremas? La respuesta lo golpeó con fuerza brutal. Una madre que sabía que los humanos podían traicionarla, pero un animal leal nunca lo haría. Se arrodilló instintivamente, bajándose, reduciendo el espacio entre ellos sin invadirlo. Y solo entonces vio al niño claramente. Un recién nacido envuelto demasiado finamente para el clima. Piel enrojecida por el frío, labios temblando mientras otro llanto débil escapaba, y el sonido atravesó directamente, eludiendo las paredes que había construido durante años de distancia controlada, despertando una respuesta que no había sentido desde antes de la misión que lo cambió, desde antes de que aprendiera cuán rápidamente las vidas podían deslizarse. El cachorro dejó escapar un pequeño gemido, presionándose más cerca de su madre. Y Jack notó cómo las orejas de la perra se movían hacia el bosque y de regreso a él, revisando los alrededores, revisando la intención, comportándose menos como un animal y más como un centinela. Y la realización lo inquietó de una manera que se sentía tanto incorrecta como familiar. Cuidadosamente, lentamente, Jack alcanzó al niño, sus manos firmes a pesar del torrente de pensamientos, consciente de que cualquier decisión que tomara en este momento pondría algo en movimiento que no podría deshacerse, consciente de que podía cerrar la puerta, pedir ayuda más tarde, pretender que no había visto nada, y continuar la vida tranquila que había construido. Pero mientras sus dedos rozaban la manta y sentía el calor debajo, sentía el movimiento frágil de un cuerpo vivo dependiendo completamente de lo que eligiera hacer a continuación. Entendió que esta noche no estaba pidiendo sus habilidades o su fuerza, sino algo mucho más difícil, algo que había evitado desde que dejó el servicio. Y mientras la perra madre observaba sin interferencia, mientras la nieve continuaba cayendo en capas suaves e interminables a su alrededor, Jack levantó al niño en sus brazos, retrocedió hacia el calor de la cabaña, y cerró la puerta detrás de él, sin saber todavía quién era el niño, o cómo habían llegado a su porche, pero sabiendo con absoluta claridad que la vida tranquila que había estado viviendo acababa de terminar. Pero lo que Jack no sabía era que en ese momento exacto, a 2 millas de distancia en el bosque oscuro, 2 hombres estaban observando sus huellas con linternas, hablando en voz baja sobre el valor que un niño con ese medallón podría tener en ciertos mercados, y uno de ellos, el más alto, sonrió fríamente y dijo: «Encontramos la cabaña. Iremos al amanecer». El calor de la cabaña envolvió a Jack mientras cerraba la puerta, sellando el viento,
aunque el frío parecía persistir en las respiraciones superficiales del niño, y sin dudarlo, se movió con la misma calma eficiencia que una vez lo guió a través de zonas de combate, colocando al recién nacido suavemente sobre la vieja mesa de madera cerca de la estufa, quitándose su propia chaqueta para crear una barrera entre la piel frágil y el frío implacable. El bebé era diminuto, más ligero de lo que Jack esperaba, con piel pálida teñida de azul en los dedos y labios, ojos sellados cerrados, respiración irregular, y la vista apretó algo profundo en el pecho de Jack, porque la debilidad como ésta siempre había exigido acción, nunca demora. Y sin embargo esto no era una misión con reglas claras o planes de extracción, solo una vida indefensa que dependía completamente de él. Ajustó el fuego, alimentándolo con madera seca, observando las llamas crecer más estables. Luego centró su atención en lo poco que tenía, hurgando a través de estantes hasta que encontró leche en polvo destinada para emergencias, vieja pero sellada, y una pequeña olla. Sus manos firmes incluso mientras sus pensamientos corrían a través de posibilidades, lesiones, exposición. ¿Qué podría pasar si no actuaba lo suficientemente rápido? Afuera, a través de la ventana bordeada de escarcha, podía ver la silueta de la pastora alemana madre acomodándose directamente frente a la puerta, su cuerpo alineado con ella como si fuera parte de la estructura misma, de espaldas al viento, orejas alertas, ojos nunca alejándose mucho de la cabaña, mientras el cachorro se acurrucaba cerca de su costado, presionando su pequeño cuerpo contra su calor, su temblor anterior aliviándose, pero no desapareciendo. Y Jack notó la precisión de la postura de la madre, la forma en que cambiaba su peso para proteger al cachorro, la forma en que nunca una vez arañó la puerta o gimió, confiando en él de una manera que se sentía inmerecida y pesada. Mientras la leche se calentaba, Jack la probó cuidadosamente, recordando instrucciones básicas de campo que le habían enseñado años atrás. Luego alimentó al niño lentamente con un paño limpio, observando ansiosamente cualquier signo de rechazo o asfixia. Pero después de unos momentos tentativos, el bebé respondió, boca diminuta moviéndose débilmente, tragando con esfuerzo pero determinación. Y Jack dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El sonido bajo y controlado, el mismo sonido que solía hacer cuando un compañero herido se estabilizaba lo suficiente como para sobrevivir al transporte. La respiración del niño se alivió, el color regresando lentamente a las mejillas y manos, y Jack se sentó en una silla, aún sosteniendo el pequeño bulto, estudiando el rostro, ahora relajado en el sueño, golpeado por lo desconocida y sin embargo instintivamente comprendida que esta responsabilidad se sentía, porque había liderado hombres, protegido civiles, seguido órdenes bajo presión. Pero esto era diferente, íntimo, no compartido. Una decisión sin testigos y sin rango para guiarla. Mientras los minutos pasaban a una hora, la cabaña se volvió más silenciosa, llena solo con el crepitar del fuego y el ritmo constante de la respiración del niño, y los pensamientos de Jack derivaron a pesar de sus esfuerzos por contenerlos, tocando recuerdos que rara vez se permitía revisitar. De su esposa Emily, una mujer con cabello castaño rojizo usualmente recogido en una cola de caballo suelta, piel clara que se llenaba de pecas fácilmente al sol, y una risa que una vez había suavizado los días más duros de su servicio. Una mujer que había creído firmemente que la capacidad de Jack para proteger significaba que estaba destinado a hacer más que sobrevivir, y su muerte repentina en un accidente de carretera años antes había vaciado algo dentro de él que nunca había reparado del todo, enseñándole que el apego tenía un costo que quizás no sobreviviría dos veces. El fuego estalló bruscamente, devolviéndolo al presente, y se dio cuenta de que la decisión ante él ya se estaba formando, lo reconociera o no, porque dejar al niño afuera ya no era posible, y llamar a las autoridades en medio de una tormenta podría significar horas de retraso que el bebé no tenía. Y entonces hizo lo que siempre había hecho mejor. Evaluó, adaptó, y mantuvo la línea. Preparó una cama improvisada cerca de la estufa, acolchándola con mantas dobladas, revisando la temperatura una y otra vez, ajustando la distancia del fuego hasta que se sintió correcto. Luego acostó al bebé cuidadosamente, observando cualquier signo de angustia. Su cuerpo angulado protectoramente sin pensamiento consciente. Afuera, la perra madre se movió ligeramente, pero no se alejó. Y cuando Jack abrió la puerta apenas lo suficiente para mirar afuera, aire frío entrando alrededor de sus botas,
Ella encontró sus ojos con calma, su mirada firme, inquebrantable como confirmando un acuerdo tácito, y Jack asintió una vez, un pequeño gesto que lo sorprendió con su sinceridad antes de cerrar la puerta de nuevo. Mientras la noche se profundizaba, Jack se encontró sentado en la silla junto al niño, completamente vestido, sin querer dormir, su mente repasando contingencias, posibles explicaciones, peligros que aún no podía ver. Y con cada minuto que pasaba, la realización se asentaba más firmemente de que lo que trajo a ese niño a su porche no había terminado con él todavía. Y ese silencio, el silencio alrededor del cual había construido su vida, finalmente había sido roto de una manera que no podía deshacerse. El bebé se agitó una vez, dejando escapar un sonido débil, y Jack se inclinó hacia adelante inmediatamente, descansando una mano grande y callosa suavemente sobre el pecho del niño, sintiendo el ascenso y descenso, anclándose en esa prueba simple e innegable de vida. Mientras afuera, la pastora alemana madre permanecía en su puesto, nieve acumulándose en su espalda, inmóvil, vigilante. Y en esa quietud compartida, Jack aceptó lo que aún no había hablado en voz alta, que mantendría al niño durante la noche, sin importar el riesgo, sin importar las preguntas, esperando con la luz de la mañana. Pero lo que Jack no podía saber era que mientras él velaba al niño, los dos hombres en el bosque habían encontrado sus huellas, y el más alto, Mark Evans, estaba sonriendo mientras cargaba su arma y susurraba: «Mañana, recuperaremos lo que es nuestro». La mañana llegó silenciosamente. La tormenta gastada, dejando atrás una calma pálida y frágil mientras la luz se filtraba entre los árboles y revelaba un mundo remodelado por la nieve. Y Jack salió de la cabaña con cuidado medido, el frío mordiendo, pero ya no vicioso. El aire lo suficientemente claro como para llevar sonido por millas, mientras la pastora alemana madre esperaba a corta distancia, su postura diferente ahora, menos rígida que la noche anterior, pero con propósito, como si las horas oscuras hubieran sido una vigilia, y el amanecer marcara el momento de moverse. Jack aseguró al bebé adentro, revisando calor y respiración una última vez, luego siguió a la perra hacia el bosque, confiando en un instinto que no podía explicar completamente, pero reconocía como familiar. El mismo instinto que una vez le dijo cuándo avanzar y cuándo esperar, y mientras se movían más profundo entre los pinos, nieve crujiendo bajo los pies, la perra estableció un ritmo constante, deteniéndose ocasionalmente para mirar atrás y asegurarse de que él seguía, su pelaje capturando la luz en tonos de negro y marrón, sus movimientos eficientes, entrenados por necesidad más que por comando, mientras el cachorro permanecía atrás cerca de la cabaña, demasiado joven para viajar, acurrucado contra la puerta donde el calor aún persistía. El bosque se abrió gradualmente, el silencio espeso pero no vacío, y los pensamientos de Jack derivaron a pesar de su enfoque, tirados hacia atrás hacia otros bosques, otros terrenos, lugares donde había llegado apenas minutos demasiado tarde, donde el humo aún se elevaba y los cuerpos yacían quietos, donde el resultado ya había sido decidido antes de que pudiera cambiarlo. Y el recuerdo apretó su mandíbula porque ninguna cantidad de entrenamiento lo había preparado nunca para el peso de ese tiempo, para saber que el esfuerzo a veces importaba menos que la llegada. La perra se ralentizó cerca de un pequeño claro donde la nieve estaba perturbada, desigual, marcada por signos de lucha y colapso, y el pecho de Jack se apretó antes de que incluso la viera. Una mujer joven yaciendo parcialmente enterrada, su forma delineada por la escarcha, su cabello oscuro suelto debajo de un gorro tejido, mechones congelados contra su piel pálida, sus rasgos suaves pero tensos, congelados en una expresión que hablaba de dolor y resolución en lugar de miedo. Y mientras Jack se arrodillaba junto a ella, notó los detalles automáticamente. La forma en que sus manos estaban posicionadas, la forma en que su cuerpo se curvaba hacia adentro como protegiendo algo que ya no estaba allí, la forma en que su ropa, aunque gastada, había sido arreglada cuidadosamente, sugiriendo intención en lugar de accidente. No podía tener más de mediados de sus 20, delgada con rasgos finos y tono de piel oliva ahora opacado por el frío, y había una calma en su rostro que lo golpeó inesperadamente. Una calma que le recordó a civiles que había visto aceptar su destino, no con rendición, sino con un enfoque feroz en lo que más importaba. Y cerca de su pecho encontró el trozo de papel doblado protegido de la humedad, la tinta débil pero legible, y cuando leyó las palabras, «Por favor salva a mi bebé»,
El impacto fue inmediato y brutal porque la solicitud no era de rescate o supervivencia o misericordia, sino de continuación, de significado más allá de la muerte. Jack cerró los ojos brevemente, aliento empañando el aire, y el bosque pareció mantenerse quieto mientras el peso de eso se asentaba. La comprensión de que la mujer había caminado hasta que no pudo caminar más, que había confiado en la perra para terminar lo que ella no podía, y esa confianza ahora descansaba directamente con él. Pero entonces vio algo más. Cerca del cuerpo de la mujer, parcialmente oculto bajo la nieve, había un teléfono celular roto, su pantalla agrietada pero aún encendida débilmente. Jack lo recogió con manos temblorosas y logró acceder a la última fotografía. Era una imagen de la mujer sosteniendo al bebé, pero detrás de ellos, borrosa pero visible, estaba la figura de un hombre alto con barba oscura, mirando directamente a la cámara con ojos fríos y calculadores. Y en la esquina de la foto, apenas visible, estaba el mismo medallón que Jack había encontrado con el bebé. Su sangre se heló. Esta no era una madre huyendo de la pobreza o buscando una vida mejor. Era una mujer escapando de algo mucho más oscuro, y ese algo había dejado su marca en forma de perseguidores que ya conocían su ubicación. La pastora alemana se sentó cerca, cabeza baja, ojos fijos en el suelo, ya no vigilante, sino afligida. Y Jack se dio cuenta de que esta perra no había sido simplemente guardando a un niño, sino que había sido parte de una familia, una protectora convertida en mensajera. Y esa realización profundizó la responsabilidad de una manera que las palabras no podían tocar. Se puso de pie lentamente, escaneando el área, notando ramas rotas y huellas medio llenas por la nieve. Señales de que la mujer había luchado sola por alguna distancia antes de colapsar. Y la parte práctica de él catalogó detalles, incluso cuando la parte humana retrocedió, porque la practicidad era un escudo que había aprendido a usar cuando la emoción amenazaba con abrumar. Regresó a la mujer, se quitó los guantes, y suavemente cerró sus ojos. Un pequeño acto que se sintió necesario, anclador. Y luego se dispuso a la tarea del entierro, eligiendo un lugar bajo un gran pino donde el suelo, aunque congelado, podía trabajarse con esfuerzo, sus manos moviéndose constantemente mientras cavaba, músculos ardiendo, respiración controlada, cada movimiento deliberado, porque esto, también, era un tipo de deber, uno que requería presencia en lugar de velocidad. Mientras trabajaba, los recuerdos surgieron no invitados, de rostros que había prometido proteger, de familias que había conocido después, de disculpas habladas y no dichas, y con cada palada de nieve y tierra, reconoció el dolor familiar de llegar demasiado tarde. Incluso cuando reconoció la diferencia esta vez, porque aunque no pudo salvar a la madre, aún podía honrar la solicitud que había dejado atrás. Cuando la tumba estuvo lista, levantó a la mujer cuidadosamente, colocándola para descansar con una suavidad que lo sorprendió, arreglando sus manos sobre su pecho, colocando la nota doblada entre ellas, y cubriéndola con tierra y nieve hasta que su forma se mezcló de nuevo con el bosque. Luego hizo un marcador simple de ramas caídas, presionándolo en el suelo, el gesto silencioso y sin ceremonias, pero sincero. La pastora alemana se levantó y dio un paso adelante, bajando su cabeza brevemente hacia la tumba antes de girarse de regreso hacia la cabaña, y Jack la siguió, la promesa formándose no como palabras, sino como resolución, sólida e inquebrantable, porque las promesas eran algo que entendía mejor cuando eran internas, no habladas y absolutas. En el camino de regreso, el bosque parecía diferente, menos neutral, como si hubiera revelado algo que usualmente mantenía oculto. Y Jack sintió el peso del niño esperando detrás de él. El futuro condensado en una forma frágil que exigía acción en lugar de reflexión. Y para cuando la cabaña apareció a la vista, la decisión se había asentado completamente, no como impulso, sino como compromiso, porque cualesquiera que fueran los peligros que había por delante, cualesquiera que fueran las preguntas que seguían, él vería esto hasta el final. Protegería al niño, no por obligación o redención, sino porque alguien había confiado en él con la última cosa que tenía, y no le fallaría ahora. Pero mientras Jack caminaba de regreso, no sabía que Mark Evans y Luke ya habían rodeado su cabaña, esperando en las sombras del bosque con armas y una determinación fría que no aceptaría el rechazo. El día apenas había comenzado a levantar el gris del bosque cuando Jack notó la primera señal de que el silencio en el que confiaba había cambiado,
no a través del sonido, sino a través de la ausencia, porque los pájaros que usualmente regresaban después de una tormenta, permanecieron callados, y la perra también lo sintió. La pastora alemana madre se levantó de su lugar de descanso cerca de la cabaña con una rigidez que señalaba alerta en lugar de descanso. Sus orejas anguladas hacia adelante, su cuerpo posicionado directamente hacia el estrecho sendero que salía de los árboles, mientras el cachorro se quedaba cerca detrás de ella, más pequeño ahora contra la amplia extensión de nieve, sus movimientos cautelosos, pero imitando los de ella lo mejor que podía. Jack aseguró al bebé adentro, revisando calor y respiración de nuevo, luego se movió a la ventana. Su postura relajada para cualquier observador casual, pero internamente precisa, notando huellas donde no debería haber habido ninguna. Huellas de botas frescas cortando a través de la nieve en una línea demasiado directa para ser accidental, y sus instintos, largamente dormidos, pero nunca borrados, se despertaron completamente despiertos, porque este patrón era familiar, el enfoque deliberado, la confianza de alguien que creía que pertenecía donde sea que se dirigiera. Apenas se había alejado de la ventana cuando llegó el golpe, firme y medido. No el sonido vacilante de alguien perdido, sino el ritmo asertivo de alguien esperando cumplimiento, y Jack sintió un destello de frío asentarse debajo de sus costillas. No miedo, sino cálculo, porque golpes como ese rara vez traían buenas noticias. Abrió la puerta solo parcialmente, lo suficiente para ver sin ceder terreno, y allí parados estaban dos hombres que no pertenecían al bosque. El primero alto y de hombros anchos, envuelto en un pesado abrigo negro que se veía costoso a pesar del desgaste. Su barba oscura recortada corta, su cabello escondido bajo un gorro de lana tirado bajo, sus ojos pálidos y evaluadores, el tipo que rozaba superficies rápidamente y retenía lo que importaba, mientras el segundo hombre estaba ligeramente detrás de él, más delgado con una cara estrecha y mandíbula sin afeitar, su postura encorvada, pero su mirada inquieta, pasando más allá de Jack y hacia la cabaña como buscando algo específico. El hombre más alto habló primero, su voz suave, practicada, llevando una facilidad que sugería que estaba acostumbrado a obtener respuestas, presentándose como Mark Evans, afirmando que estaba buscando al hijo de su hermana, explicando que ella había estado viajando por el área y nunca llegó a su destino, y las palabras estaban arregladas cuidadosamente, simpáticas, pero vagas, mientras el hombre más delgado, que se llamaba a sí mismo Luke, permanecía en silencio, manos enterradas en sus bolsillos, cambiando su peso de pie a pie como si la quietud lo hiciera incómodo. Jack escuchó sin interrupción, su rostro neutral, pero internamente estaba catalogando inconsistencias. La falta de urgencia en su tono, la ausencia de dolor genuino, la forma en que los ojos de Mark se movieron brevemente hacia el interior de la cabaña cuando el bebé se agitó débilmente, la forma en que la mandíbula de Luke se tensó ante el sonido, y años de entrenamiento susurraron lo que su conciencia ya sabía, que estos hombres no eran familia, no del tipo que caminaba a través de tormentas de nieve, guiados por el amor en lugar de la oportunidad. Detrás de Jack, la perra madre dio un paso adelante hasta que su cuerpo fue completamente visible, plantándose directamente entre los hombres y la entrada, su postura sólida e inconfundiblemente defensiva, mientras el cachorro se presionaba contra su hombro, tratando de parecer más grande de lo que era. Y Jack notó cómo la mirada de Mark se detuvo en las perras, calculando, ajustando, y eso solo confirmó todo, porque los hombres que no significaban ningún daño no medían a los animales como obstáculos. Jack respondió con calma, diciéndoles que no había visto a nadie que coincidiera con su descripción, que las carreteras eran peligrosas y los viajes imprudentes. Su voz constante, sin invitar a más conversación, y la expresión de Mark cambió sutilmente, la preocupación educada adelgazándose en los bordes, revelando impaciencia debajo, mientras presionaba de nuevo, preguntando si Jack había escuchado algo durante la tormenta, algún ruido inusual, alguna señal de paso. Y con cada pregunta, Jack sintió la tensión estirarse más. Un alambre familiar tirado entre dos puntos, listo para romperse. Luke finalmente habló, su voz más áspera, menos controlada, comentando que sería una vergüenza si algo le sucediera a un niño en tal clima. Y el comentario estaba destinado a inquietar, a probar límites. Y Jack respondió no con palabras, sino con quietud, el tipo que hacía que hombres como Luke se sintieran incómodos, porque no ofrecía nada contra lo cual empujar.
Las perras reaccionaron instantáneamente, la perra madre dejando escapar un gruñido bajo y sostenido que vibró a través del aire. No fuerte, pero inconfundible, mientras el cachorro la hizo eco en un tono más alto e incierto. Y Mark levantó una mano ligeramente, señalando a Luke que retrocediera, sus ojos estrechándose mientras reevaluaba la situación, el cálculo de costo-beneficio cambiando detrás de ellos. Jack encontró la mirada de Mark directamente entonces, permitiendo justo suficiente dureza en su expresión para ser entendido, y dijo simplemente que deberían irse, que el bosque no era perdonador con aquellos que se demoraban sin razón. Y por un momento pareció que Mark podría discutir, podría presionar más. Pero en su lugar sonrió finamente, asintiendo como si concediera un punto menor, prometiendo que continuarían su búsqueda en otro lugar. Su cortesía ahora bordeada con algo más frío, algo que persistió después de que las palabras terminaron. Pero entonces Luke cometió un error. Mientras se giraba para irse, murmuró algo en ruso, pensando que Jack no entendería. Pero Jack sí entendió. Años de operaciones encubiertas habían requerido aprender idiomas clave, y las palabras de Luke fueron claras: lo tomaremos esta noche. El viejo no será un problema. El hielo corrió por las venas de Jack, pero su rostro permaneció perfectamente neutral. No dejó que nada mostrara que había entendido. En su lugar, simplemente asintió y cerró la puerta, deslizando el cerrojo en su lugar. Pero en el momento en que la puerta se cerró, Jack ya estaba en movimiento. Verificó al bebé rápidamente, luego se movió a la parte trasera de la cabaña donde guardaba su equipo de servicio. Cosas que no había tocado en años. Un rifle, munición, cuchillo táctico, chaleco. Su entrenamiento volvió instantáneamente, músculos recordando lo que la mente había archivado. Se movió con eficiencia letal, asegurando perímetros, preparando posiciones defensivas, planificando rutas de escape. La perra madre lo observó intensamente, y Jack se arrodilló junto a ella. Esta noche, susurró, protegemos lo que importa. Como si entendiera, la perra gruñó suavemente y se movió para posicionarse donde pudiera ver tanto la puerta principal como la ventana trasera. El cachorro, sintiendo la tensión, se acurrucó cerca del bebé, su presencia pequeña pero resuelta. Jack sabía que Mark y Luke regresarían. Sabía que vendrían preparados. Pero lo que no sabían era que habían venido a la cabaña equivocada, al hombre equivocado. Y cuando llegara la oscuridad, descubrirían que el viejo que habían descartado era un hombre que había sobrevivido a adversarios mucho más peligrosos que ellos, y esta vez, tenía algo más que una misión que proteger. Tenía una promesa. Y Jack Walker nunca rompía sus promesas. Los dos hombres se alejaron y caminaron de regreso hacia los árboles. Sus figuras gradualmente tragadas por la distancia y la nieve cayendo. Pero Jack no se relajó, porque las salidas como esa rara vez eran finales, y la sensación de amenaza permanecía, colgando en el aire como el eco de un disparo disparado hace mucho tiempo. Cerró la puerta y deslizó el cerrojo en su lugar, quedándose quieto por varios segundos mientras escuchaba al bosque reclamar su silencio, la perra asentándose, pero no completamente a gusto. Y cuando finalmente se giró de regreso a la habitación donde el bebé dormía, el peso de su decisión presionó completamente, porque este encuentro había transformado la incertidumbre en realidad, había trazado una línea clara entre seguridad y persecución. Verificó al niño de nuevo, ajustando las mantas, sus movimientos suaves pero precisos, y mientras se sentaba junto al pequeño y constante ascenso y descenso del pecho del bebé, reconoció la verdad que ya no podía ignorar. Que cualquier camino que había por delante ahora involucraría peligro, no solo para él, sino para la vida que había elegido proteger. Y eso significaba mantenerse firme, no solo durante la noche, sino a través de lo que siguiera, porque alejarse ya no era una opción. Y el silencio, una vez su refugio, se había convertido en un pasivo que ya no podía permitirse. La decisión llegó a Jack sin drama ni duda, asentándose en su lugar con la misma certeza silenciosa que lo había guiado a través de innumerables elecciones bajo presión, porque una vez que los hombres se habían ido, y el bosque reclamó su quietud, entendió que la cabaña había dejado de ser un refugio, y se había convertido en un marcador en el mapa de otra persona, y los marcadores invitaban al regreso. Se movió por el espacio con propósito, empacando solo lo que importaba,
sus acciones económicas, botas junto a la puerta, mantas extra dobladas apretadas, comida sellada y contada, el bebé verificado y reverificado, calor ajustado, respiración constante. Y mientras trabajaba, sintió un cambio sutil dentro de sí mismo, un aflojamiento del enfoque estrecho que una vez había definido sus días. Porque esta vez sus cálculos incluían más que supervivencia, incluían consecuencia. Miró por la ventana repetidamente, leyendo la nieve en busca de señales, notando cómo las huellas podían traicionar la dirección, cómo el viento borraría alguna evidencia, pero no toda. Y eligió el tiempo cuidadosamente, sin apresurarse, porque la prisa dejaba patrones, y los patrones contaban historias, y los hombres que habían venido a su puerta eran del tipo que escuchaba atentamente las historias dejadas atrás. La pastora alemana madre lo observaba desde cerca del hogar, sus ojos siguiendo cada movimiento, entendiendo sin comando, su lenguaje corporal calmado pero listo, mientras el cachorro se cernía cerca de su flanco, su curiosidad temperada por el instinto de permanecer cerca, sus orejas demasiado grandes para su cabeza, su pelaje aún suave con juventud. Y Jack reconoció la dinámica inmediatamente, líder y aprendiz. Responsabilidad pasada a través de proximidad en lugar de instrucción. Envolvió al bebé de forma segura, probando correas y nudos, asegurándose de que nada pudiera deslizarse o aflojarse, y mientras levantaba el pequeño peso contra su pecho, sintió la estabilidad desconocida que venía con tener algo que proteger que no podía protegerse a sí mismo, una estabilidad que silenciaba el ruido persistente de viejos miedos, porque por primera vez desde que dejó el servicio, su dirección no estaba definida por la evitación, sino por la intención. Antes de irse, caminó el perímetro una última vez, borrando las huellas que pudo, arrastrando ramas ligeramente a través de la nieve, minimizando la historia que su partida contaría. Luego se detuvo en la puerta, tomando en el interior escaso de la cabaña, la silla junto a la estufa, las marcas en la pared donde las estaciones habían sido medidas, y aceptó que dejarla atrás, incluso temporalmente, era una pérdida necesaria, una que podía soportar si significaba que el niño estaría a salvo. Afuera, el aire era afilado pero claro, el tipo de frío que quemaba sin malicia, y Jack ajustó su agarre, pisando el estrecho sendero que conduciría hacia la carretera y luego al pueblo más allá, eligiendo una ruta que serpenteaba en lugar de cortar recto, confiando en la distancia sobre la velocidad, mientras la perra madre caía en posición a su lado, lo suficientemente cerca para tocar, pero sin aglomerarse, y el cachorro seguía, luchando brevemente a través de nieve más profunda antes de encontrar un ritmo, su determinación superando sus ojos. Mientras se movían, los pensamientos de Jack giraron hacia adentro, no a recuerdos del pasado, sino al futuro que había rechazado durante mucho tiempo imaginar, la forma de días que podrían incluir voces, horarios dictados por necesidad en lugar de hábito, la posibilidad de conexión que no terminara en pérdida por defecto, y la realización lo inquietó, incluso mientras estabilizaba sus pasos, porque el cambio, una vez invitado, rara vez permanecía pequeño. El sendero se ensanchó cerca del viejo camino maderero, y allí Jack se ralentizó, escuchando, escaneando, asegurándose de que estaban solos. Luego continuó, las perras adaptándose fácilmente, la madre alerta a cada sonido, el cachorro mirando atrás a menudo como si verificara que la cabaña aún existía, que dejarla no significaba abandono, y Jack sintió un destello de comprensión ante esa mirada, reconociendo su propio largo hábito de revisar detrás de él, incluso después de elegir avanzar. Varias millas adentro, el paisaje se suavizó, los árboles se adelgazaron, el cielo se abrió, y Jack vio movimiento adelante que lo hizo detenerse en seco. Una figura solitaria en la carretera, y señaló a las perras que esperaran, esperando hasta que la persona entrara en una vista más clara. Una mujer caminando cuidadosamente con un bulto de leña equilibrado en su cadera, su postura erguida a pesar de la carga, su ritmo medido y sin prisa. Cuando notó a Jack, ella también se detuvo, sorpresa parpadeando a través de su rostro antes de asentarse en curiosidad cautelosa. Y mientras se acercaba, Jack tomó nota de ella rápidamente. Una mujer de principios de sus 30, altura promedio, delgada, pero fuerte, cabello rubio oscuro trenzado y metido bajo un gorro tejido, piel clara, y curtida por el trabajo al aire libre, ojos constantes y pensativos, el tipo que evaluaba antes de reaccionar.
Se presentó simplemente como Sarah Miller, una vecina de más abajo en la carretera, su voz calmada, sin forzar, y cuando notó al bebé, su expresión se suavizó inmediatamente, preocupación reemplazando la cautela, y Jack sintió una breve tensión aliviarse, porque la preocupación genuina tenía una textura que reconocía. Mantuvo su explicación mínima, declarando solo que el niño necesitaba calor y seguridad. Y Sarah asintió, sin presionar por detalles, ofreciendo en su lugar información, diciéndole que la carretera al pueblo era transitable pero lenta, que las quitanieves habían despejado a medias, que la iglesia estaría abierta, y su manera sugería una mujer acostumbrada a ayudar sin exigir explicación. Un rasgo moldeado, dijo en voz baja, por haber necesitado ayuda ella misma después de que un accidente invernal se llevara a su esposo y la dejara reconstruyendo sola. Las perras la observaron de cerca, la madre evaluando, el cachorro curioso. Y cuando Sarah se agachó ligeramente, extendiendo una mano palma abajo sin alcanzar, la perra madre permitió un breve olfateo antes de girarse de regreso a Jack. Aceptación otorgada, pero provisional, y Sarah sonrió débilmente ante eso, entendiendo los límites. Se separaron sin ceremonia. Sarah continuando hacia su cabaña, Jack reanudando su ruta. Y el encuentro reforzó su elección porque le recordó que el pueblo significaba recursos, significaba ojos y paredes, y sistemas que podían absorber el riesgo mejor de lo que el aislamiento jamás podría. Mientras la tarde decaía, la fatiga se instaló, pero Jack ajustó su ritmo, tomando descansos cortos cuando era necesario, consciente del calor del bebé y la resistencia del cachorro, redistribuyendo el peso, rompiendo el viaje en segmentos manejables, y con cada paso el camino lejos de la cabaña se volvió más real, el compromiso menos abstracto. Cuando las luces del pueblo finalmente aparecieron a través de los árboles, distantes pero inconfundibles, Jack sintió una liberación que no había anticipado, no alivio exactamente, sino confirmación, porque la elección de irse no lo había disminuido. Lo había aclarado, y mientras cruzaba el último tramo de carretera cubierta de nieve, con la perra madre firme a su lado, y el cachorro presionando hacia adelante con resolución obstinada, sabía que lo que les esperaba más allá de los árboles sería enfrentado juntos, y que la vida tranquila que había protegido durante tanto tiempo había dado paso a algo más exigente, inesperadamente, más vivo. Para cuando Jack llegó al borde del pueblo, el crepúsculo había comenzado a asentarse, el cielo girando el color apagado del acero mientras las luces parpadeaban una por una a lo largo de la estrecha carretera principal, y la presencia de personas, aunque escasa, se sentía casi abrumadora después de días de silencio forestal, porque las voces se llevaban, las puertas se abrían y cerraban, y la vida se movía en ritmos pequeños y visibles que Jack había mantenido a distancia durante mucho tiempo. Ralentizó su ritmo instintivamente, ajustando al bebé contra su pecho, asegurando calor y comodidad, mientras la pastora alemana madre permanecía cerca, alerta pero calmada, su pelaje empolvado con nieve que capturaba el resplandor de las lámparas de la calle, y el cachorro seguía con esfuerzo visible, cansado pero determinado, sus pequeñas patas levantándose más alto con cada paso como si la pura voluntad lo estuviera llevando hacia adelante. La iglesia estaba cerca del centro del pueblo, modesta y curtida. Su exterior de madera pintada de blanco pero suavizada por la edad, un solo campanario elevándose simplemente en lugar de orgullosamente. Y mientras Jack se acercaba, sintió una suavización sutil en su pecho, no alivio exactamente, sino reconocimiento, porque lugares como este fueron construidos para sostener historias más pesadas que la suya, construidos para recibir en lugar de cuestionar. La puerta estaba abierta, luces derramándose sobre la nieve, y adentro vio a un hombre parado cerca de los bancos delanteros, alto y ancho, con cabello canoso cortado corto y una barba cuidadosamente recortada que enmarcaba un rostro marcado por líneas ganadas a través de años de escuchar en lugar de hablar. Y cuando el hombre se giró, sus ojos eran constantes y amables, evaluando sin sospecha, y se presentó como el pastor Thomas Reed, su voz baja y uniforme, su postura relajada pero fundamentada, un hombre que llevaba la autoridad en voz baja, moldeado, dijo más tarde, por crecer como el hijo mayor en una familia que perdió a su padre temprano, la responsabilidad llegando antes de la preparación. Jack explicó solo lo necesario, sus palabras escasas pero honestas, y Thomas no interrumpió, no se apresuró, su mirada cambiando brevemente al bebé y luego a las perras,
tomando en toda la imagen en lugar de aislar partes. Y cuando Jack terminó, Thomas asintió una vez y les hizo un gesto para entrar, ofreciendo calor sin ceremonia. Fue allí que apareció Mary Collins, atraída por el sonido del movimiento. Una mujer de finales de sus 30 con cabello castaño recogido en un nudo práctico, su constitución delgada pero fuerte, su piel pálida con un ligero rubor por el frío, y ojos que inmediatamente se suavizaron cuando cayeron sobre el niño. Ojos que habían aprendido cómo sostener el dolor sin dejarlo endurecerlos porque Mary había perdido a su esposo y su hija pequeña en un accidente automovilístico años antes, un evento que había remodelado su vida de ambición a servicio, llevándola a entrenarse como enfermera y trabajar estrechamente con la iglesia, cuidando de aquellos que necesitaban atención tranquila y paciente. Sin dudarlo, ella se hizo cargo donde Jack pausó, verificando la temperatura del bebé, respiración y color con manos practicadas, sus movimientos suaves pero confiados, hablando suavemente para calmar tanto al niño como al hombre que lo había llevado hasta aquí. Y Jack se encontró retrocediendo ligeramente, no por distancia, sino por confianza, reconociendo la competencia cuando la veía. Las perras fueron guiadas a un rincón cerca de la puerta, donde se trajeron tazones de agua sin preguntas, y la perra madre se asentó rápidamente, observando todo con una vigilancia compuesta que no interfería. Mientras el cachorro se acurrucaba junto a ella, el agotamiento finalmente superando la curiosidad. Mientras Mary trabajaba, habló en voz baja, sin pedir detalles, pero explicando lo que estaba haciendo, como el bebé mostraba signos de exposición, pero estaba respondiendo bien, como el calor y el monitoreo serían críticos durante la noche. Y Jack escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra, el peso de la responsabilidad cambiando ligeramente, pero no desapareciendo, porque la confianza no significaba liberación. Significaba carga compartida. El pastor Thomas se alejó brevemente para hacer llamadas, su tono medido mientras contactaba a las autoridades locales, explicando la situación sin dramatización. Y Jack notó cómo el proceso se desarrolló con calma, sin alarma, porque este era un pueblo acostumbrado a manejar las cosas juntos, no perfectamente, pero con intención. Mientras esperaban, Mary sostuvo al bebé cerca, meciéndose suavemente, tarareando bajo su aliento, una melodía simple que no llevaba palabras, pero transmitía constancia. Y Jack la observó, notando cuán naturalmente se ajustaba, como la respiración del bebé se sincronizaba con sus movimientos, como su expresión sostenía tanto ternura como restricción, como si supiera mejor que reclamar lo que podría tener que dejar ir. Cuando finalmente levantó la vista hacia Jack, su mirada estaba abierta, curiosa, pero respetuosa, y preguntó su nombre, su papel en todo esto, y Jack respondió claramente, ofreciendo hechos sin adornos. Y ella asintió, sin presionar más, su aceptación inmediata, pero pensativa. Y en ese intercambio, Jack sintió algo desconocido, una sensación de ser visto no como un problema para resolver, sino como una persona dentro de una situación. La policía llegó más tarde, liderada por el oficial Daniel Brooks, un hombre de principios de sus 40 con mandíbula cuadrada, barba ligera, y ojos cansados que habían visto más de lo que su uniforme sugería. Su comportamiento profesional pero no rígido. Moldeado, explicó brevemente, por años de trabajar en un pequeño pueblo, donde las líneas se desdibujaban entre deber y familiaridad, y Jack relató lo que sabía, recontando a los hombres que habían venido a su cabaña, sus nombres, su manera, y Brooks escuchó intensamente, haciendo preguntas precisas, ya formando conexiones, porque rumores de personas desaparecidas y actividad sospechosa habían estado circulando silenciosamente durante semanas, ya que se tomaron declaraciones y se delinearon planes. Jack sintió la tensión de los últimos días comenzar a redistribuirse, no desaparecer, pero asentarse en canales manejables, porque la responsabilidad ahora se compartía entre sistemas en lugar de descansar únicamente en sus hombros. Y sin embargo, cuando Mary le devolvió al bebé brevemente para que pudiera preparar suministros, el agarre de Jack se apretó instintivamente. El vínculo formado no a través del tiempo, sino a través de la necesidad, y entendió entonces que la confianza en otros no disminuía su propio compromiso. Lo aclaraba. El capítulo del aislamiento se estaba cerrando, reemplazado por algo menos predecible pero más honesto. Y mientras la noche se profundizaba fuera de las ventanas de la iglesia,
Nieve continuando cayendo suavemente, Jack se sentó en un banco con el bebé durmiendo contra su pecho, las perras descansando cerca, y se permitió por primera vez desde que dejó el bosque, creer que había lugares destinados a atrapar a las personas cuando salían de la oscuridad. Lugares construidos no solo de paredes, sino de cuidado tranquilo e inquebrantable. Y cuando el oficial Brooks finalmente confirmó que una investigación comenzaría inmediatamente, que el niño estaría protegido, Jack asintió, aceptando la siguiente etapa del viaje con la misma resolución que lo había llevado hasta aquí, sabiendo que había elegido correctamente, no porque el peligro había pasado, sino porque ya no lo enfrentaba solo. Los días que siguieron se desarrollaron con una intensidad silenciosa que Jack reconoció bien, el tipo que venía no del caos, sino del movimiento deliberado, de sistemas despertándose y dirigiendo su atención hacia un problema que ya no podía ignorarse. Y mientras la nieve continuaba cayendo suavemente fuera de la iglesia y edificios cercanos, la investigación avanzó en formas que eran mayormente invisibles pero constantemente efectivas. El oficial Daniel Brooks regresó a la mañana siguiente con otro hombre a cuestas. Detective Alan Pierce de la unidad del condado, un hombre delgado de finales de sus 40 con cabello sal y pimienta cortado cerca del cuero cabelludo, nariz afilada y ojos que perdían muy poco. Su comportamiento calmado pero indagador, moldeado por años trabajando en casos que involucraban a personas que se escondían detrás de rostros ordinarios. Y Jack sintió inmediatamente que este era un hombre que escuchaba más de lo que hablaba, que dejaba que otros se rebelaran. Se sentaron juntos en una pequeña oficina detrás del santuario de la iglesia, el aire oliendo débilmente a libros viejos y café. Y Jack relató todo de nuevo, sin embellecer, sin minimizar, describiendo a los hombres que vinieron a su cabaña, sus nombres, su postura, la forma en que hacían preguntas que circulaban en lugar de aterrizar. Y mientras hablaba, Pierce tomó notas con moderación, ocasionalmente mirando hacia arriba, su mirada constante, conectando detalles sin interrumpir, mientras Brooks llenaba huecos sobre informes similares de pueblos vecinos, susurros de mujeres desaparecidas, trabajadores indocumentados, familias transitorias cuyas desapariciones nunca se alinearon del todo hasta ahora. Mary Collins se unió a ellos brevemente para proporcionar sus observaciones. Su voz suave pero precisa mientras explicaba la condición del bebé y cómo la exposición sugería horas en lugar de días en el frío. Su claridad clínica prestando peso a la línea de tiempo. Y Jack notó cuán naturalmente equilibraba la empatía con el profesionalismo, una habilidad forjada, sabía, por haber dejado que la emoción la abrumara una vez, y aprendiendo dolorosamente a recuperar el control sin perder la compasión. La verdad emergió no como una sola revelación, sino como una convergencia, los nombres Mark Evans y Luke marcados en registros vinculados a una operación más grande que movía personas a través de raíces rurales, explotando aislamiento y confianza. Y cuando Pierce confirmó que se habían emitido órdenes de arresto y los arrestos estaban en marcha, Jack sintió una tensión que había llevado desde el bosque comenzara a aflojarse, no disolverse completamente, pero cambiar a algo más manejable, porque el peligro nombrado era más fácil de enfrentar que el peligro imaginado. Más tarde esa tarde, Pierce regresó con confirmación de que los hombres habían sido tomados bajo custodia sin incidentes. Evidencia incautada vinculándolos directamente a intentos de tráfico y lo más importante que el bebé había sido identificado a través de registros hospitalarios y un informe de persona desaparecida presentado semanas antes por una trabajadora social que había perdido contacto con la madre durante asistencia de reubicación. Y al escuchar esto, Jack sintió el peso del momento del bosque resurgir, la imagen de la mujer en la nieve ahora anclada a un nombre y una realidad que se extendía más allá de su promesa solitaria. El bebé fue reconocido oficialmente como víctima, no un objeto de disputa, y el alivio que lavó la habitación fue silencioso pero profundo. Mary cerrando sus ojos brevemente, el pastor Thomas inclinando su cabeza en agradecimiento, y Jack sentándose muy quieto, absorbiendo la confirmación de que lo que había llevado, protegido y preocupado había importado más allá de su propio sentido del deber. Fue Pierce quien abordó el siguiente tema cuidadosamente, explicando que mientras el sistema se haría cargo de decisiones a largo plazo, la necesidad inmediata era estabilidad. Y dado el papel de Jack en el rescate y el vínculo claro ya formado, la corte probablemente lo aprobaría como tutor temporal si estaba dispuesto. Las palabras colgando en el aire más pesadas que cualquier amenaza que Jack había enfrentado hasta ahora,
porque esta no era una decisión sobre supervivencia o estrategia. Era sobre presencia, consistencia y vulnerabilidad. Jack pidió tiempo, una breve caminata afuera, y mientras salía al aire frío, encontró a las perras esperando cerca de los escalones de la iglesia, la madre levantándose para encontrarlo, su expresión ilegible pero atenta, el cachorro saltando hacia adelante con energía renovada ahora que el calor y la comida habían regresado, y Jack se agachó instintivamente, descansando una mano en el cuello de la madre, sintiendo la fuerza constante bajo su pelaje, anclándose en algo real y sin complicaciones. Pensó en la vida que había construido alrededor de la ausencia, el control que le brindaba, la previsibilidad. Y luego pensó en la última semana, de noches medidas por respiración en lugar de silencio, de decisiones que importaban no porque fueran perfectas, sino porque fueron tomadas. Y entendió que pertenecer no era algo otorgado por lugar o rol. Era algo elegido, a menudo sin certeza. Y el miedo que acompañaba a esa elección no era una advertencia sino un costo. Cuando regresó adentro, encontró a Mary sentada con el bebé, meciéndose suavemente, su expresión pensativa, y cuando levantó la vista, no le preguntó qué haría. Solo dijo que fuera lo que decidiera, el niño recordaría la sensación de ser sostenido de forma segura, incluso si no los detalles. Y la simplicidad de esa verdad cortó su vacilación restante. Jack se giró de regreso a Pierce y Brooks y dijo que sí, no dramáticamente, no ruidosamente, pero claramente, declarando que aceptaría la tutela temporal, que aseguraría la seguridad del niño y cooperaría completamente con cualquier requisito. Y mientras hablaba, sintió la sensación desconocida de compromiso asentándose en su pecho, no pesado, sino anclador, como si algo que había estado a la deriva durante años finalmente hubiera encontrado tierra. El papeleo fue delineado, pasos explicados. Y si bien nada de eso fue inmediato o simple, el camino fue definido, y la definición siempre había sido algo con lo que Jack podía trabajar. Esa noche, mientras las luces del pueblo parpadeaban y la nieve continuaba su descenso paciente, Jack se sentó una vez más en el banco de la iglesia con el bebé dormido contra él, las perras descansando cerca, Mary hablando en voz baja con el pastor Thomas a unas filas de distancia, y se dio cuenta de que por primera vez desde que dejó el servicio, su presencia no era provisional, no prestada, sino necesaria. Y cuando Pierce regresó brevemente para informarle que la identidad de la madre había sido completamente confirmada y su caso se cerraría con dignidad, Jack inclinó su cabeza, honrando la promesa hecha en el bosque. El círculo de responsabilidad ahora completo lo suficiente para avanzar. Mientras la noche se asentaba, Jack no se sintió triunfante ni resuelto, pero se sintió alineado, sus acciones coincidiendo con algo más profundo que el instinto. Y cuando miró hacia abajo al niño y susurró una promesa que aún no formaba en palabras, sabía que esta aceptación marcaba un punto de inflexión. No el final del peligro o la incertidumbre, sino el comienzo de una vida que lo requería completamente, y estaba listo para responder a ese llamado. La primavera llegó sin anuncio, entrando en las montañas mientras la nieve se retiraba pulgada por pulgada y el aire se suavizaba. Y Jack estaba en el porche de su cabaña, observando el cambio con una quietud que se sentía ganada en lugar de vacía. Porque el mes desde la tormenta de invierno había remodelado su vida silenciosamente y completamente, no a través de grandes gestos, sino a través de compromisos diarios que exigían presencia en lugar de fuerza. Los papeles de adopción habían llegado después de semanas de entrevistas, visitas y evaluaciones, todas manejadas con paciencia constante por el condado. Y cuando el juez finalmente firmó la orden, Jack no había sentido ninguna oleada de triunfo, solo una certeza profunda y ancladora, el tipo que se asentaba en el hueso y se quedaba. Y nombró al niño Noah, eligiendo un nombre que hablaba no solo de supervivencia, sino de paso, de ser llevado a través de una tormenta hacia algo más firme. Noah había crecido más fuerte rápidamente, mejillas llenándose, ojos alertas y curiosos, sus pestañas oscuras enmarcando una mirada que rastreaba movimiento con fascinación. Y Jack aprendió el lenguaje de esos pequeños cambios, la diferencia entre hambre y fatiga, el ritmo del sueño y la vigilia, descubriendo que la vigilancia, una vez reservada para amenazas, ahora encontraba su propósito en el cuidado. Las perras se ajustaron tan naturalmente, como si siempre hubieran pertenecido aquí.
La pastora alemana madre, a quien Jack había llegado a llamar Luna, por la quietud constante en su mirada, tomó su puesto cerca de la puerta y más tarde cerca de la cuna, vigilante sin interferencia, su pelaje elegante y brillante con buena comida y descanso. Mientras Scout, el cachorro, crecía rápido y torpe, sus piernas demasiado largas para su cuerpo, orejas inclinándose hacia adelante mientras aprendía límites a través de corrección suave en lugar de miedo. Y Jack se encontró sonriendo más a menudo de lo que notaba. Las pequeñas interrupciones de madera masticada y juguetes esparcidos marcando una vida vivida en lugar de evitada. Mary Collins visitaba regularmente al principio en su papel profesional, verificando el desarrollo de Noah, aconsejando sobre alimentación y horarios. Pero con el tiempo, su presencia cambió, volviéndose menos sobre evaluación y más sobre compañerismo. Su cabello castaño a menudo recogido suelto, mechones escapando cuando reía. Su postura relajada en el espacio familiar de la cabaña. Sus manos confiadas pero suaves mientras ayudaba sin hacerse cargo. Y Jack apreciaba ese equilibrio profundamente porque reflejaba su propia curva de aprendizaje. La tensión entre control y confianza aliviándose en algo cooperativo. Su relación se desarrolló sin urgencia, moldeada por tareas compartidas y conversaciones silenciosas en lugar de declaraciones. Noches pasadas en la mesa con tazas de té, discutiendo cosas ordinarias, clima, eventos del pueblo. La forma en que Noah parecía fascinado por la luz a través de la ventana, y a veces temas más pesados surgían naturalmente, Mary hablando de su pérdida pasada con honestidad en lugar de tristeza, Jack compartiendo piezas de su servicio sin dramatización, y en esos intercambios encontraron un respeto mutuo arraigado no en la necesidad, sino en la comprensión. Sarah Miller se detenía ocasionalmente también, sus visitas prácticas y breves, trayendo suministros, ofreciendo consejos sobre clima o condiciones de carretera. Su comportamiento sin cambios, constante y fundamentado. Y Jack reconoció la importancia de esas conexiones simples. La forma en que la comunidad se formaba no a través de obligación, sino de repetición, a través de aparecer consistentemente sin expectativa. La cabaña misma se transformó sutilmente, ya no era un lugar de retiro, sino de regreso. Paredes llevando nuevas marcas de alturas medidas y rasguños juguetones. El silencio una vez cultivado ahora reemplazado por sonido que se sentía vivo. Y Jack notó cómo su propia postura cambió dentro de él. Hombros menos rígidos, movimientos menos guardados, su atención expandiéndose más allá de verificaciones de perímetro a momentos que requerían suavidad, como sostener a Noah a través de noches inquietas o guiar a Scout lejos del peligro con paciencia en lugar de comando. Una mañana, clara y brillante, Jack salió afuera con Noah acunado de forma segura contra él. El niño abrigado calurosamente, ojos amplios mientras tomaba el mundo, y las perras siguieron. Luna sentándose a los pies de Jack mientras Scout circulaba con energía juvenil, y las montañas se alzaban sin cambios en la distancia, vastas e indiferentes. Sin embargo, Jack no sintió ningún tirón para desaparecer en ellas, porque lo que había encontrado aquí no lo confinaba. Lo anclaba. Mary llegó poco después, su automóvil crujiendo suavemente por el camino, y se unió a ellos en el porche, apoyándose ligeramente contra la barandilla, su presencia fácil y sin forzar. Y juntos observaron a Noah extender la mano hacia las perras, dedos curvándose en fascinación, Luna respondiendo con aceptación calmada, Scout ofreciendo una lamida tentativa antes de retroceder, y Jack sintió un calor extenderse a través de él que no tenía nada que ver con el sol. Pensó entonces en la promesa hecha en el bosque, de la mujer que había confiado a su hijo al azar y al instinto, y entendió que la promesa no había terminado con supervivencia o seguridad. Continuaba aquí en continuidad, en la voluntad de construir algo que durara más allá de la crisis. Las responsabilidades legales, los riesgos continuos, los recuerdos que aún surgían en momentos inesperados, ninguno de estos desapareció. Pero ya no definían los límites de su vida. Porque Jack había aprendido que la fuerza no se medía por la distancia mantenida, sino por la cercanía sostenida, y la disciplina que una vez lo mantuvo vivo ahora servía un propósito diferente, asegurando estabilidad, consistencia y cuidado. Mientras la mañana se desarrollaba, luz moviéndose a través del porche, Jack sostuvo a Noah un poco más fuerte,
sintiendo el latido constante contra su pecho. Y en ese momento, la realización llegó sin esfuerzo ni resistencia, clara y final, que la misión más importante de su vida no estaba detrás de él en uniforme o delante de él en incertidumbre, sino presente y respirando, requiriendo no tácticas o estrategia, sino devoción. Y mientras Luna levantaba su cabeza y Scout se asentaba a su lado, Jack sonrió, no ampliamente, pero completamente, entendiendo por fin que la familia había llegado no por plan o sangre, sino por elección, y que esta elección, hecha silenciosamente y mantenida diariamente, era la verdadera medida de quién era y quién permanecería. Esta historia nos recuerda que los milagros no siempre llegan con truenos o luz, sino a menudo a través de elecciones silenciosas, corazones fieles, y el coraje de proteger una vida pequeña cuando nadie más lo hará. Dios trabaja a través de las personas, a través de la compasión, a través de momentos en que el amor se elige sobre el miedo, e incluso a través de caminos inesperados que nos llevan exactamente donde somos necesarios. En nuestras vidas diarias, puede que nunca enfrentemos la misma tormenta. Pero a todos se nos dan oportunidades de mostrar bondad, de defender lo que es correcto, y de convertirnos en refugio para alguien más. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con aquellos que amas. Deja un comentario sobre desde donde estás viendo o en qué crees, y suscríbete al canal para más historias de fe, esperanza y redención. Que Dios te bendiga, proteja a tu familia, y guíe tus pasos cada día. Escribe amén y menciona también en los comentarios la ubicación desde donde estás viendo.